Bienvenidos, hermanos, muy buenos días, bendiciones en el Señor. Espero que todos han por lo menos empezado a tomar su café de la mañana o su mate o lo que sea, porque vamos a empezar aquí la obra del Salvador. Ya pasamos a la mitad de este curso juntos. Entonces faltan 4 lecciones para terminar, para que hagan sus proyectos. Los que están en su primer curso, no se preocupen. Um, Vamos a explicar todo el proyecto. Creo que en la lección que sigue vamos a estar empezando a pensar en cómo llevar a cabo ese proyecto. Pero hay tiempo y tendrán 2 semanas. Cuando termina la clase, ahí tendrán 2 semanas para poder lograr hacerlo. Um, y bueno, por ahora vamos a seguir en la pasión de Cristo, ver su amor hacia nosotros que se manifestó en sufrir por nosotros. Aquí vemos que está acercando el día, acercando la cruz de Calvario por nosotros. Así que muy bienvenidos. Y iniciamos con una oración. Oh Señor, tú debiste tener un gran temor por el sufrimiento, por lo que ibas a tener que pasar, pero lo hiciste voluntariamente por mí y por todo el mundo. Te pido que me perdones cuando no estoy dispuesto a hacer lo que tú me pides que haga, que me ayudes a apreciar todo lo que hiciste por mí y estar siempre dispuesto a obedecerte en todo. Amén. Tenemos 3 objetivos para hoy, que vamos a usar el método de las 4C para entender la historia de Getsemaní y el arresto de Jesús. Segundo, vamos a analizar cuándo sería una buena oportunidad de compartir esta historia. Esa parte vamos a hacer en los grupos pequeños otra vez. Entonces voy a pedir que usen sus cámaras y su micrófono para poder participar y van a intentar de armar una lista de momentos en la vida en que podría salir esta historia. Obviamente, en cualquier momento podemos compartir con personas, pero pensar en qué sería un momento indicado en que Dios tiene algo dentro de esta historia para esa situación. Bueno, y por último, vamos a identificar la diferencia entre Judas y Pablo. Es parte de la historia, pero vemos una gran diferencia ahí. Y entonces vamos a poder analizar esto. Primero, quiero saber de ustedes, ¿cómo te gusta orar? Um, ¿Qué es si tienes un método de oración, si tienes un tiempo del día con personas, a solas, entre un grupo, usando ciertas palabras? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo es tu manera de orar? Ángel, te escuchamos. Gracias, pastor. Buenos días. Buenos días. Y yo soy un imitador de la manera como Jesús oraba en Getsemaní. Entiendo yo que para él no había hora fija en el día para orar, lo hacía en el momento que estimaba necesario. Y la oración debe ser el arma de todo cristiano para combatir el pecado. El Señor sabe mis situaciones, mis aflicciones. Yo solamente le elevo que Él sea mi guía, que la situación que yo estoy atravesando, problemas que estoy atravesando, pongo en sus manos para que Él me resuelva.
Yo como ser humano no puedo hacer esta cosa, pero yo por medio de la oración, sabiendo en mi corazón, estimo que Él sí puede arreglar mi problema. Esa es mi manera de sentir la oración, una comunión directa yo con Dios. E intentando seguir el ejemplo que Jesús da aquí. Bueno, sabemos que Él era más que solamente un ejemplo, pero también nos da un ejemplo. Entonces, muy bueno. Miguel, Miguel Eh, Mariano. sí, quiero dividir esta historia en dos trocitos, en dos pedacitos, me perdonan, porque Disculpe, podemos seguir con la historia que planteé. La manera de orar, eso es lo que estamos hablando. Qué pena. no. Muy bien, yo tengo dos sistemas para orar. A las 9 de la noche me conecto con Dios, porque ya voy a dormir, Ujú. y a las 4 de la mañana para darle gracias a Dios por este día tan hermoso, por este clima tan lindo, porque me cuidó durante la noche. Son los métodos que tengo para orar a las 9 de la noche y y a las 4 de la mañana. Hago mi primera oración del día. Eso es lo que tenemos. Gracias. Y eso, bueno, también podemos ver ejemplos de Jesús orar muy temprano de la mañana, pero eso es diferente forma que lo que planteó Ángel, y los dos son muy buenos. En cualquier momento, en situación, ir directamente a Dios o planear ciertos momentos del día. Juancito. Buenos días, bendiciones para todos, hermanos. Eh, yo normalmente, yo antes oraba, siempre oro en la mañana cuando me levanto, en la noche antes de acostarme, pero yo antes me levantaba por la mañana y duraba tiempo orando, pero a partir de que comencé a interpretar un poco mejor la Biblia, me acogí un poco al método que decía Jesús, que siempre uno tenía que tomar en cuenta el Padre Nuestro para la oración. Bueno, tomo eso en cuenta. Después del Padre Nuestro, entonces le doy gracias a Dios por la situación. Y pongo, como decía el Señor, todo lo que esté alrededor de mí en su mano y que se haga su voluntad. Es decir, que es un método que yo tengo para orar, de no cogerme tanto tiempo así como lo hacía en principio. Amén. Um, Ajá. bueno, el Padre nuestro, Jesús nos dio esa oración porque tiene tanto ahí dentro del Padre nuestro. Si nunca has estudiado el Padre nuestro para ver todo el significado que tiene dentro de una sola oración, vale la pena. Y después orar con conocimiento de lo que Él está diciendo para que estemos exactamente según la voluntad de Dios, orando sus palabras. Y así nos va a dar lo que pedimos. Siempre, si estamos orando las mismas palabras de Dios, porque su voluntad es perfecta. Excelente tener eso en mente. Y uno más, Imer. ¿Cómo anda? Buen día, hermano. Dios lo bendiga. Bendiciones. Bueno, mi forma de orar, he aprendido, ¿no? En estos tiempos, a veces me quedo a ser la última persona que se va a acostar y a las 11:30, 12, eh, me pongo a orar, ¿no? Y después a las 4 de la mañana ya es algo que también me levanto temprano y también estoy en oración, dándole gracias a Dios por el nuevo día que tenemos. Y después, hermano, no hay horario porque a veces manejando y viene esa sensación de querer orar, de querer dar gracias a Dios, o sea, y a veces uno da más, tiene más ganas de orar en ese momento, o sea, no hay momentos, hay un momento especial, sinceramente, que uno tiene que derramar al Señor Ujú. todo su corazón Sin cesar. y sin cesar.
Esa es mi forma de comunicarme con el Señor. Excelente. Muy buenos aportes. Todos mencionaron algo diferente, pero podemos orar a Dios en cualquier momento. Jesús aquí ora cuando sabe que va a enfrentar algo muy difícil, pero algo muy importante para nosotros. Entonces ora a Dios, pasa toda la noche. Las oraciones pueden ser pequeñas de 1 minuto, pueden ser largas de horas. Dios pide que oremos a Él. Y bueno, eso no es para Dios, no estamos dándole nada, es que Él ya tiene todo, pero quiere bendecirnos por medio de la oración. Entonces oremos. En esta historia vemos la oración de Jesús. Y bueno, permíteme contarles la historia. Voy a estar leyendo mayormente de la palabra en este caso, directamente de la palabra. Así dice Lucas 22, empezando en el versículo 39. Vamos a ver Jesús en Getsemaní, su arresto y también cuando Pedro lo niega. Así que la palabra del Señor. Jesús salió y conforme a su costumbre se fue al monte de los olivos. Sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a ese lugar, Jesús les dijo, oren para que no caigan en tentación. Luego se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y ahí se arrodilló y oró. Y decía, Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel del cielo para fortalecerlo. Lleno de angustia, oraba con más intensidad, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando Jesús se levantó después de orar, fue a donde estaban sus discípulos, y a causa de la tristeza, los halló durmiendo. Les dijo, ¿por qué duermen? Levántese y oren para que no caigan en tentación. Mientras Jesús estaba hablando, se hizo presente una turba, al frente de la cual iba Judas, que era uno de los 12, que se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Audiel, ya le dije que aquí no. Cuando los que estaban con él se dieron cuenta de lo que No hay. pasaba, le dijeron, Bueno, yo le dije que no, Audiel. cuando los que estaban con él se dieron cuenta de lo que pasaba, le dijeron, Señor, echamos mano a la espada. Uno de ellos hirió a un servo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús les dijo, basta, déjenlos. Tocó entonces la oreja del hombre y lo sanó. Luego Jesús les dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él. Han venido con espadas y palos como si fuera yo un ladrón. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me pusieron las manos encima. Pero esta es la hora de ustedes, la hora del poder de las tinieblas. Aquellos arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro le seguía de lejos. En medio del patio encendieron una fogata y se sentaron alrededor de ella. También Pedro se sentó entre ellos. Pero una criada
que lo vio sentado frente al fuego, se fijó en él y dijo, este también estaba con él. Pedro lo negó y dijo, mujer, yo no lo conozco. Un poco después, otro lo vio y le dijo, tú también eres de ellos. Pero Pedro le dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmó, no hay duda, este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro le dijo, hombre, no sé de qué hablas. Y en este momento, mientras Pedro aún hablaba, el gallo cantó. En ese mismo instante, el Señor se volvió a ver a Pedro, y entonces Pedro se acordó de las palabras del Señor cuando le dijo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Enseguida, Pedro salió de allí y lloró amargamente. Esta es la palabra del Señor. Amén. Y bueno, nos deja en un lugar bastante triste. Pero no está mal sentir la tristeza viendo lo que pasó. Y vamos a quedarnos ahí unos momentos en esta tristeza, porque ahí vemos el amor de Dios hacia nosotros. Nos hace triste, pero en fin, sabemos cómo termina y sabemos que todo fue para nuestro bien, todo fue en amor que Jesús pasó todo eso. Y entonces vamos a analizar esta historia. Sentir esa tristeza, pero confiar que todo lo que hizo fue para nuestro bien y lo hizo perfectamente. Un comentario, Juancito. Creo que estás en silencio. ¿Puedes reactivar el audio? Pues sí, esta historia nos debe motivar a nosotros más, cada día más a Jesús, porque la historia ahí nos cuenta la situación de angustia que vivió Jesús en el momento ya que se le revelaban todas las situaciones que él iba a pasar, porque es más fácil tú ir a algo que sin ningún tipo de revelación. Pues fíjese que él pudo decir, tú me vas a traicionar, y también decirle a Pedro que también lo iba a negar, decir que todo eso se le reveló a él. No es fácil. Y dada esa situación, esta historia nos lleva a nosotros a que nos debemos apegar más a Jesús, porque hubo un momento que la historia cuenta que hasta un ángel lo visitó para fortalecerle, porque en realidad era una situación difícil. Y como usted dice, uno se entristece mucho cuando ve eso, a pesar de que uno está viendo la historia ahora. Pero es una historia que nos lleva a nosotros a que debemos apegarnos cada día más a Dios, obedecerle y hacer la cosa de la voluntad de Él, porque el sacrificio fue terrible, no fue fácil. Amén. Gracias. Mariano, Sí, adelante. bueno, en esta historia vemos a un hombre negando a su Señor. Y cuando él se siente descubierto, porque el gallo canta, y mira, Jesús lo mira a él, y por supuesto, él miró a Jesús, pero no vio en Jesús una mirada de reproche, una mirada de condenación, una mirada de mentiste, no, al contrario, miró en Jesús esa mirada serena, limpia, diáfana, una mirada, y entonces eso fue lo que le hizo llorar a Pedro, que en vez de su Señor al que había negado, con el que había vivido, con el que había pernotado,
con el que había visto tantos milagros, porque Pedro los vio, no lo condenó, sino que lo miró. Pero Ujú. quiero hacer un paréntesis, un momentico, a los hermanos. Ese gallo que cantó, no es el gallo, el papá de los pollitos, ni el que echamos a la sopa. Era una campana que, como el ángelo, a las 12 del día, así, y le decían el gallo a esa campana. Gracias, hermano. Que Dios los bendiga. Bueno, gracias. Sí, qué mirada de Jesús. Imagínate estar ahí, verle ahí, pero él desde el punto de vista de ir a la cruz para morir por ese mismo pecado. Jesús viendo con ojos, queriendo salvar y actuando así para hacerlo. Bueno, vamos a seguir con los comentarios. Quizás no vamos a tener tanto tiempo para las preguntas de considerar, pero si ustedes tienen aportes, voy a aceptar sus comentarios. Ahora seguimos con Noé Kimberly. Amarelis está. ¿Puede abrir el micrófono? Todavía no te escuchamos. Ahí está. Buenos días, ¿cómo está, profesor? En esa historia se ve la traición de Judas, se ve la fidelidad y obediencia de Jesús, sabiendo que aunque iba a sufrir en la cruz por nosotros, él aceptó la decisión de su padre. También vemos la fragilidad de los discípulos al dormirse, sabiendo que tenían que orar, porque Jesús les pidió que oraran para que no cayeran en tentación. Y vemos el miedo que tuvo Pedro cuando negó a Jesús 3 veces. Ese es mi aporte, profe. Muchas gracias. Un buen resumen. Eli. Sí, sí, profesor. Sería como una pregunta, ¿no? De acuerdo al aporte de los hermanos, ¿por qué existe la traición? ¿No? Yo creo que Jesús vino a cumplir el propósito divino y los 12 que andaban con él supuestamente estaban capacitados por el maestro, pero Judas traicionó al maestro. Yo creo que hoy existe la traición, ¿no? Tanto en pareja, en familia, en la sociedad, en la política, en estos tiempos, y donde hay una ruptura total de la confianza y donde deja latente o existente el dolor, la enemistad, el llanto, la tristeza. Y yo creo que así en carne propia, como Jesús es 100% Dios y 100% hombre, en el sentido humano, él se sentía angustiado en ese momento, porque lo iba a traicionar el tesorero de la cuadrilla, ¿no? El que tenía la bolsa. Entonces, si conocemos a Jesús, seguimos a Jesús, caminamos con Él, escuchamos su palabra, pero lo que nos puede separar del gran amor de Dios es el amor al dinero. Y por el enriquecimiento ilícito, nosotros podemos ser causantes de una traición. Eso era mi aporte, profesor. Gracias. Gracias. Es un buen recordatorio y un aviso. ¿Qué es la palabra? Bueno, es fuerte. Reconocer que también los más cercas pueden caer en esas tentaciones. Y bueno, es por eso que Jesús les recuerda que oren para no caer en tentación, porque ya había caído Judas y bueno, seguimos aferrándonos a Cristo y no a la plata. Isaías. Bueno, como usted estaba diciendo, algo me dice de que si hubieran los discípulos hubieran orado, nada de lo que estaba que Pedro lo negara hubiera sucedido, pero tenía que suceder. Sí.
cierto, tenía que suceder. Y Dios sabe todo y está orquestando todo, pero también da decisiones. Y Judas, por su decisión, decidió hacerlo. Y en efecto, rechazar a Jesús. Pero Dios lo usó para bien. Bueno, vamos a pasar un poco más rápidamente aquí las preguntas de considerar. Aquí tenemos a Jesús, los discípulos, los que se durmieron, que estaban algunos con él. El ángel vino a ayudar a Jesús. Es interesante. No es una hora, Dios promete enviar ángeles a nosotros. No siempre los vemos o no siempre sabemos o podemos decir eso fue un ángel, pero quizás unos sí tienen historias de que ángeles les ayudaron. Bueno, no siempre sabemos, pero Dios sí promete enviarlos a protegernos, a ayudarnos. Son sus servidores y mensajeros. Tenemos la turba, el grupo grande, Judas, en contra de Pedro. Son diferentes, aunque los dos negaron a Jesús en alguna forma. Tenemos el siervo del sumo sacerdote que se llama Malco, según otro evangelio, que Pedro lo hirió en su oreja. Tenemos los principales sacerdotes, los jefes de la guardia del templo, los ancianos y la criada que reconoce a Pedro. Pregunta de Rubén. Sí, todo fue predestinado. Tenemos que reconocer que Dios sabe lo que va a pasar, pero la Biblia es muy claro en que Dios nunca predestina a personas para rechazarle. El rechazo de Dios siempre es la decisión de uno. El rechazo no es, hay una predestinación en cuanto a los que son salvos. La Biblia es claro en eso. Efesios 1, por ejemplo, puedes ver que si somos salvos es porque Dios nos eligió. Dios no elige a personas a pecar ni a rechazarle. Entonces no podemos decir que la traición de Judas fue predestinado, pero en la profecía Dios sabía que iba a pasar y sabemos desde el Antiguo Testamento que alguien le iba a traicionar y iba a pasar así. No sé si les ayuda en eso, pero puede ser muy peligroso si empezamos a decir que Dios predestina a personas para ir al infierno. Eso la Biblia no lo dice así. Entonces queremos estar en línea con la manera en que la Biblia habla. Son temas profundos, temas difíciles, en que tenemos que relacionar varias partes de la Biblia. Pero sí, sabemos que Judas, por su decisión, decidió hacerlo, pero también, según las escrituras, iba a pasar. Bueno, hasta ahí. Permítame, pastor. Buen día. En relación a Judas, ¿cómo debemos de entender entonces Judas 1:6? Judas 1:6, en relación a Judas que está usted refiriendo, por favor, una aclaración. Judas 1:6. Y la pregunta de Lee, mientras busco
Judas 1:6. Incluso a los ángeles que no cuidaron su dignidad, sino que abandonaron su propia mansión, los ha retenido para siempre en prisiones oscuras para el juicio del gran día. Por su acción, Dios decidió, bueno, Dios condenó porque es un Dios de justicia. Entonces, Él reacciona al pecado y a la traición porque es un Dios de justicia. ¿Eli? Sí, profesor, se me quedó la mano levantada, pero, Ok. pero sí, quiero abordar donde cuando dice usted, Dios no predestina que uno se pierda, sino que más bien Él llama al arrepentimiento, no queriendo que nadie se pierda, dice la Biblia. Lo que Sí. pasa es que el hombre, al tener el libre albedrío, decide. Y muchas veces nuestras decisiones en la parte humana son erróneas. Eso nomás, profesor. Bueno, hasta cierto punto estoy de acuerdo y Dios quiere que todos sean salvos. El libre albedrío, yo no creo que tenemos libre albedrío como seres humanos. Bueno, antes de que el Espíritu Santo obre en el corazón, que dice la palabra, somos muertos en el pecado. Entonces, ¿realmente hay libre albedrío para un muerto espiritual? No hay, solo hay pecado, elegir eso. Pero Dios obra, planta la fe y de ahí, por fe, podemos seguirle. Y ahora podemos empezar a decir, sí, voy a seguir a Cristo. Voy a estudiar su palabra, leer su palabra, amarle y obedecer. Entonces, esa pregunta del libre albedrío también es otro tema difícil y muchos hablan así. Muchos dicen tenemos libre albedrío, pero realmente tenemos que cuestionarlo un poco por el pecado. Los efectos del pecado son muy graves. Juancito. Sí, sí, amén, amén, eso es así. Yo digo que hay que tener mucho cuidado a veces cuando uno va a decir algo refiriéndose a Jesús o a Dios, porque por eso la palabra uno tiene que leerla y cuando uno no entiende algo, tratar de ver, comprenderla, porque yo entiendo esa parte que Dios no destina a nadie, voy a hacer esto. Como dice el profesor, eh, Dios va obrando en ti para que tú le busques, pero a medida que tú llegas, tú tomas una decisión de o lo sigues o te va por otro lado. Entonces, inclusive a veces llevo personas que suceden cosas y dicen, no, eso fue Dios, uno nunca puede jugar, uno no puede estar hablando así porque el único que sabe cada cosa es Dios, nosotros no sabemos nada a menos que Él nos la revele. Entonces yo creo que en el caso de Judas, independientemente a que Dios sabía que eso iba a pasar, pero no creo que destinara a Judas que lo hiciera. Él quiso irse, tuvo un corazón débil y lo hizo él, pero no creo que fue destinado a eso. Cierto. Gracias. Okay. Bueno, son muy buenas preguntas de temas profundos, pero vale la pena hablar de estas cosas, porque ¿cómo podemos hablar de qué quiere Dios que nosotros entendamos? Bueno, ¿dónde ocurrió la historia? Eso realmente pasó en Monte de Olivos, ahí donde Jesús lloró, cuando el jueves, después de la Santa Cena, salieron y ahí es cuando pasa. ¿Cuál es el problema? Bueno, hay varios. Hay la traición de Judas que alguien mencionó. No es solamente el acto de besarle para señalar cuál era, pero su corazón, es verdad.
tenemos el problema de que Jesús está angustiado al extremo. Podemos verlo como problema y va a solucionarse. El problema de que vienen para arrestar a Jesús. ¿Qué va a pasar? Y también la gente que se da cuenta de que Pedro es discípulo a Jesús. ¿Cómo va a reaccionar en ese problema? Entonces vemos principalmente tres. Jesús angustiado, vienen a arrestarlo y que se den cuenta de que Pedro es discípulo. Ahí entra el problema. Se resuelve. Vamos con los tres y quiero escucharles a ustedes. Primero, se resuelve el problema de Jesús. Ahí su angustia. ¿Qué piensan? Mientras que yo busco mi puesto ahí. Voy a cambiarme para la cajita. ¿Qué piensan ustedes? El problema de Jesús angustiado. Escuchamos a Ángel. ¿Puede abrir el micrófono? Ah, sí. ¿Me escuchas? Si no. Sí. Todos los problemas empiezo yo que se resuelven de este pasaje. Uno podríamos decir, el pedido que hace Jesús a su Padre para que sea el cumplimiento de su voluntad, más no la de él. Así es. Las dudas de Judas también se resuelven. Entonces aporto con esos dos elementos. Sí se resuelven también las dudas de Judas. Uh-huh. Y bueno, lo de Jesús y el arresto de Jesús, obviamente se deja pasar lo que era la voluntad de Dios. Y el problema de Pedro, ¿nos puede hablar de eso, Karina? De cómo se resolvió el problema. Sí. Bueno, el problema yo lo tengo que se resolvió entendiendo en doble naturaleza, humanamente y divinamente. Humanamente Jesús sintió la angustia real ante el sufrimiento y divinamente Él decidió obedecer al Padre cuando Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ok. Reconociendo que Jesús era totalmente hombre y Dios, pudo hacer las dos cosas. Pudo también sufrir un dolor real. Sí, gracias. Vamos a pasar al consolidar. Entonces, bueno, hay mucho que podemos aplicar a nosotros dentro de esta historia. Así que bueno, vamos. ¿Cuál es el punto principal de la historia? ¿Qué piensan ustedes? Ángel, ¿qué piensas? En dos palabras pequeñas, podríamos indicar el punto principal, pastor, ¿me permite? Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok, sí. Ahí se ve ofreciéndose. Hermana que dice en la pantalla Black C. No sé cómo te llamas. Disculpe. Elvia. Elvia. No sé por qué no aparece mi nombre si siempre. Bueno, gracias. Yo digo que el cumplimiento de Dios para morir por nosotros, por nuestros pecados, por el mundo entero. Bueno, gracias. Ahí está acercando ese punto. Todavía no ha muerto, pero
Ahí está ofreciéndose. Karina y Dioselina, te escuchamos. Karina primero. Después de Dioselina pasamos a la próxima pregunta. Sí, el punto principal en esta historia es el que Dios nos enseña a la obediencia, que debemos siempre ser obedientes a la voluntad del Padre, donde Dios debe prevalecer sobre nuestros sentimientos. Y sabemos de que tenemos que estar sometidos voluntariamente para cumplir la salvación. Yo creo que es parte de la historia, pero yo voy a decir que como punto principal no lo veo así. Y te cuento por qué. Si el punto principal de esta historia es nuestra obediencia, ¿de dónde viene la motivación? El punto principal de la historia del sufrimiento de Jesús tiene que ser literalmente Jesús sufriendo en mi lugar, su sacrificio. Entonces estoy de acuerdo con lo que dice, si obviamente Dios quiere la obediencia, pero principalmente tenemos que empezar con lo que Jesús está haciendo aquí y no en nuestra obediencia. Nuestra obediencia sigue como resultado, pero la obediencia a Jesús primero. Entonces, gracias por el comentario. Dioselina. Muy buenos días. El punto principal de este capítulo y de esta historia de nuestro Señor Jesucristo, yo lo veo que Él es el Hijo y el Dios Todopoderoso que entregó todo por nosotros. Y fue una obediencia altísima para poder cumplir todo lo que estaba escrito y estaba desde el comienzo del mundo, porque Jesús también fue, no solamente era Dios, sino Jesús también estaba cuando Dios creó todo el mundo, y eso ya estaba predestinado en que todas estas cosas iba a pasar Jesús. Entonces yo lo veo que aquí Jesús está en la obediencia de nuestro Padre Celestial, cumpliendo todo lo que estaba por suceder. Ahí está, relacionado con mi punto anterior, la obediencia de Jesús. ¿Cómo se llama este curso? La obra del Salvador. ¿Y por qué le pusimos ese nombre? Para resaltar la importancia de entenderlo así. ¿Qué tiene que ser primero? Lo que Él hizo por mí. Como mencionamos antes, somos muertos en pecados espirituales, si no es por lo que Él hace por nosotros primero. Su sacrificio. Y ahí somos salvos, y la salvación viene por la obra. No estoy escuchando nada, el Salvador. sonido, no estoy escuchando nada, no sé qué pasa. ¿Me escuchan ustedes? Amén. Sí me escuchan. Sí, le escuchamos. Sí, Nos- perfecto, se escucha bien. Sí se escucha, profesor, sí. Disculpe, Juancito, no sé si está mal tus audífonos o lo que sea. Bueno, Acá está escuchando perfectamente. gracias por ese punto principal. Bueno, No sé yo si lo... ustedes escuchan, pero yo no estoy escuchando nada. Absolutamente nada. Voy a escribir a Juancito. No sé si es mi teléfono que tiene problemas. Puedes Puede ser mala conexión. salir y reentrar. Bueno, vamos a ver. Sí, aquí vemos el sacrificio, especialmente el sufrimiento que pasó Jesús antes de morir. Y de ir hacia la cruz. Bueno, esperamos que Juancito pueda volver.
Sí, mala conexión. Bueno, seguimos adelante. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Ahora vamos a empezar a aplicar la historia a Bueno, yo no estoy nosotros. escuchando nada. Quiera Dios que cuando yo vaya a ver el video salga. Pues no escucho nada. No sé si es mi teléfono, ¿eh? Por eso no estoy participando en la, porque Ok, no estoy escuchando nada. está bien. Voy a... Bueno, espero que pueda verlo. ¿Qué pecado vemos en esta historia y confesamos en nuestra vida? Reflejando en lo que hizo Cristo, ahora vemos en el espejo de la ley. De hecho, yo voy a hacer, bueno, sobre nuestra identidad espiritual. Um, Miguel, ¿puede explicar un poco más? ¿Qué más acerca de nuestra identidad espiritual? Yo era pastor, Ángel. La Sí. identidad espiritual me refería a la hipocresía del cristiano actual. Si Ok. alguien en la calle nos dice, por ahí pasa el cristiano, nos avergonzamos. Igualita la actitud de Pedro. Entonces, a esa identidad espiritual que nos hacemos valer, sabiendo que lo único que vale en la vida es tener una comunión con Dios, una vida eterna. Pero nosotros, cuando nos ponen a prueba, nos dicen, usted cristianito, usted tal cosa, ahí nos acobardamos a no demostrar nuestra verdadera identidad. En ese sentido es, pastor, muchas gracias. Ok, nos identificamos con Pedro en ese caso. Isaías, Daniel. Bueno, aquí veo tres pecados. Mira, primero vemos la traición, a veces la avaricia, mejor dicho, porque Judas lo traicionó por dinero. La segunda, la negación. Solo lo negó Jesús solo para que no le pasara nada. Pero el tercero es el más grave de todos. Dice que los discípulos, ellos no entendían nada, que por eso es que intentaron, le cortaron la oreja a un oficial, porque ellos querían ¿cómo que se dice? Ellos no querían que Jesús muriera, pero eso es, como se dice, no dejar que la voluntad de Dios se cumpla. Antes Pedro había dicho que cuando Jesús había predicho su sufrimiento, que el Hijo del Hombre iba a sufrir, iba a morir y después resucitarse. Bueno, Pedro no escuchó la parte de resucitarse, pero estaba hablando de ese sufrimiento, lo que iba a pasar, y Pedro dijo, que nunca pase eso, Señor. Y Jesús le Y lo dijo, peor, lo peor es que él le dijo de que yo iba a estar al lado tuyo. Así le ajá. dijo, pero le dijo que... ¿Y cómo respondió Jesús? Dijo, atrás, Satanás. Lo llamó Satanás porque estaba hablando de las cosas del hombre, queriendo salvar a Jesús. Entonces tenía quizás hasta buenas intenciones, quiso a Jesús, pero no estaba pensando en las cosas de Dios. Bueno, escuchamos rápidamente Fabiola. Ya está quedando corto el tiempo, pero seguimos adelante. Fabiola. Sí, buenos días a todos. Bueno, yo veo en esta historia tres pecados. El primero es el que veo cuando dice que cuando encontró durmiendo a sus discípulos a causa de la tristeza. Nosotros también en nuestra vida muchas veces por las circunstancias nos sentimos tristes y no queremos orar, y es cuando más debemos orar. Ese es uno de los pecados que veo primeramente en esta historia. Otro de los pecados es la traición de Judas. Yo entiendo en la historia anterior que vimos que Jesús tenía mucha confianza en Judas porque él era el que llevaba la contabilidad e incluso él metía la mano en el plato de Jesús. Uh-huh. Se cayó el señal, me parece. Pero gracias a ese pecado de la oración, cómo vamos en nuestra oración, es
según lo que Dios nos dice, hasta que nos promete. Bueno, vamos a seguir adelante porque está quedando corto el tiempo. Eli y Amareli, si quieren aportar en el chat para que todos puedan leer, está bien. Gracias, Fabiola. Gracias a todos. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Pregunta importante para esta historia, porque todo lo que pasó Cristo fue literalmente para nosotros, porque quiso salvarnos. Entonces pasó ese sufrimiento según la voluntad de Dios, oró a Dios, quite de mí esta copa, pero no mi voluntad, la voluntad tuya. Y conoció la voluntad de Dios y sabía que su voluntad era salvar a todos nosotros pecadores. Así que enfrentó esa vergüenza y ese dolor. Entonces, ¿qué vamos a pedirle a Dios para poner en práctica su palabra? Que nos dé un espíritu de Dios para decir tu voluntad, no la mía. Pedimos que Dios nos ayude a orar en todo tiempo, en todo momento, o a buscar momentos para orar, para que cuando lleguen las tentaciones de negar a Jesús, de traicionarlo, cuando lleguen esos momentos, estamos firmes para decir, ese Salvador, ese Jesús, sufrió y murió por mí. Es por eso que me llamo cristiano, porque lo sigo. Aún lleguen las cruces a mí, voy a seguirle fielmente. Y seguimos orando. No habrá tiempo para los grupos pequeños, disculpan. Pueden poner en el chat en qué momentos ¿cuándo sería un buen momento para compartir esta historia? Y yo sé que en cualquier momento, entonces por favor no pongan en cualquier momento. Ya sabemos cuándo sería una buena situación para compartir esta historia. Oportunidades específicas en que este tema es muy, muy útil. Semana Santa, en la hora de almorzar o de cenar. Bueno, recordar a Jesús y su amor hacia nosotros. En el momento de hay un enfermo, se siente que todo está mal, entonces decimos, tu voluntad, no la mía. Antes de tomar la Santa Cena, bueno, cuando uno está pasando momentos angustiosos, ¿verdad? Cuando se siente temor o debilidad. Bienvenida nuevamente, Fabiola. Gracias por el comentario anterior, por la mitad del comentario. Cuando alguien esté pasando por un mal momento, se sienta rechazado, ahí les compartimos esta historia y llegamos al punto final de decir, Jesús pasó esto, no solamente para decir, tú puedes también pasar cosas. No, estamos diciendo, Jesús sufrió todo esto para poder ir a la cruz y sacrificarse para tus pecados. Y ahí, eso estuvo la voluntad de Dios. Y si Dios ya solucionó el problema de mi pecado, el problema de mi muerte espiritual, yo sé que si me promete que todo va a ir
va a ser para mi bien, voy a creerlo. Voy a confiar en lo que él me dice. Bueno, gracias por tus comentarios ahí. ¿Cuál es la diferencia ahora entre Judas y Pedro? Hay mucho que tienen en común los dos, que eran amigos cercanos de Jesús, que habían estudiado con él, estaban presentes para ver muchos milagros. Aquí tenemos, ambos pecaron. ¿Cuál es más grave? ¿Entregar a Jesús para morir o negar que lo conoce? Los dos eran igual de pecaminoso. Y para nosotros, si todos los pecados son iguales, pero ¿cuáles? Bueno, los dos reconocieron su pecado y sintieron remordimiento. Cuando seguimos leyendo la historia, vemos que Judas volvió al templo hasta devolvió las monedas. Entonces, obviamente sintió remordimiento y hizo algo. Pedro también se sentó y lloró. Pero ¿qué es la diferencia? Arrepentimiento en fe. El arrepentimiento no es simplemente reconocer el pecado, tiene otra parte clave, que es confiar en el perdón. Confiar que Cristo hizo todo para perdonarme los pecados. Entonces, cuando Jesús llega a Pedro y dice, ¿me amas? Y dice que sí, te amo. Y Jesús lo restaura a su puesto, lo restaura y lo recuerda que está perdonado. Y entonces Pedro, en la próxima oportunidad, fue en el Pentecostés, cuando Pedro se pone a pie y predica para todos. Y un sermón impresionante, ya proclamando lo que hizo Jesús para él, confiando en eso. Bueno, un comentario, Ángel. Pastor, permítame hacer un pequeño comentario en además, Sí. una especie de pregunta. Esta historia bíblica tiene una promesa, tiene una profecía y es el cumplimiento del tiempo perfecto de Dios. Como humano, pienso yo, como humano, para mí el que más pecó es Pedro, porque Judas, imagínense ustedes, si el Dios este rato nos pide a uno de nosotros, diga, ven tú Ángel, ven tú pastor, traiciónale a Jesús, ¿podremos hacer nosotros eso? Estamos en esa capacidad, a sabiendas a lo mejor que para toda la eternidad nosotros vamos a ser, como dice aquí, el traidor. En cuanto a la palabra traidor, especifico que no se refiere a la entrega, a la venta de Jesús, sino que muchos eruditos establecen que era por el dinero que él manejaba y que él tenía avaricia y en definitiva le gustaba disponer su dinero. En ese sentido tengo yo mi pretensión de estos dos personajes. Cierto. Pero en respuesta a la pregunta, ¿cuál pecó peor que el otro? Tendremos que decir en final, bueno, los dos pecaron igual y merecen el castigo. Pero sí, es un recordatorio fuerte. Los dos eran muy cercanos y eran capaces de entregar a Jesús o a negarle. Somos capaces de hacerlo también. Tenemos que ser honestos
Y es por eso que hablamos del pecado que está dentro de cada uno de nosotros, para ser honestos y de ahí aferrarnos más a la obra del Salvador, sabiendo lo que Él hizo por nosotros perfectamente. Gracias. Bueno, ya hemos llegado a la hora. Yo voy a quedarme y ustedes pueden quedarse para seguir con los comentarios que faltan, si quieren aportar ahorita, pero les voy a dar la tarea. Hay un video y Ya no están dando más. la próxima lección. Y les dejo con la bendición de Dios. El Dios que mandó a su Hijo, que era el mismo Dios para sufrir para ustedes. Entonces espero que salgan de esta clase no con tristeza, sino con confianza en un Dios que te ama y que quiso salvarte. ¿Y qué lo hizo? Que tengan confianza en ese Señor, que su salvación ya está hecha. Bueno, así que el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén.